Buenos días, yo soy Aurora Calderón Recendis y junto con mi compañera Arelia Alejandra Valderas Estilla pertenecemos a la Facultad de Psicología de la Universidad Marista de Querétaro. Nos hemos esmerado en este videoensayo en donde a manera de relato conoceremos un poco sobre la epistemología y la relación con nuestra disciplina. Además, sobre el positivismo, el sensualismo, el empirismo, el estructuralismo y finalmente el funcionalismo. Todas siendo corrientes filosóficas que han aportado grandes avances y en algunos casos retrocesos en la psicología. Por lo tanto, iniciemos con la epistemología, también conocida como la filosofía de la ciencia. Es justamente la rama de la filosofía en donde se realiza investigación científica y como producto obtenemos el conocimiento científico. Sin embargo, retomémonos primeramente un medio siglo atrás. En aquel entonces, la epistemología era solamente considerada un capítulo de la teoría del conocimiento. Todavía no salían problemas tales como ontológicos, axiológicos, éticos y de investigación científica. Esta época la podemos conocer igualmente como el periodo clásico, comenzada por Platón hasta Russell. Aquí los pensadores de la época eran auténticos y originales, y se dedicaban a problemas trascendentales y defendían sus opiniones con brillo y elocuencia. Sin embargo, a veces les faltaba rigor para defender sus ideas y estudios. Pero esto cambió con la fundación de Wiener Kreis en 1927, donde se reunirían un grupo de epistemólogos, en su mayoría profesionales, en donde realizaban la reflexión de filosofía grupal. Esta fundación se llamó el Círculo de Viena, y a pesar de que se generaron muchos estudios, tuvo un efecto fatal. Estuvieron atadas al empirismo e inductivismo, por lo que ocasionó más limitaciones para campos de conocimiento. Más adelante, Ludwig Wittgenstein, con su obsesión a lo lingüístico, influyó poderosamente en el Círculo de Viena, ocasionando la pérdida de vista de los objetivos iniciales. Ahora se hablaba del lenguaje de la ciencia, no de la ciencia en sí. Con el desarrollo de la epistemología se comenzaron a presentar problemas lógicos, semánticos, noseológicos, metodológicos, ontológicos, éticos y entre otros más. Dichos los problemas a tratar en la epistemología, se ve inmiscuida la psicología, aunque parecen ser muy opuestas porque cada una tiene sus combinaciones, se relacionan de la siguiente manera. La psicología brinda una capacidad heurística e imaginación, mientras que la epistemología busca la hipótesis. Sus vinculaciones se ven por afinidades teóricas y conceptuales. Para entender mejor esto, se hace la referencia de que la epistemología tomó el lugar de conocedor y evaluador y la psicología el rol pasivo del objeto conocido, analizado y evaluado. De igual forma, ambas disciplinas buscan descubrimiento y justificación. Una clara muestra de la psicología relacionada con la epistemología fue cuando la explicación de la producción científica son resultados del psicoanálisis. Finalmente se unen ambas ciencias, lo cual conlleva describir e interpretar. Hay una pérdida de hegemonía de la deducción y se crea una relación de paridad, capitalizando los logros una de la otra. Para contextualizar un poco, después de Descartes, el pensamiento psicológico en Francia se centró en aspectos sensoriales de la experiencia humana, por lo que un grupo de filósofos dedicaron su carrera a la examinación mecánica de las sensaciones. Y con esto se redujo la actividad mental de los mecanismos. ¿Recuerdan la distinción de Descartes entre mente y cuerpo? Bueno, pues esta quedó un tanto oscurecida en este periodo que conocemos como sensualismo. La primera figura notable de esta corriente fue Bonnot de Condorcet, que comenzó a negar la noción de Descartes de que la mente nace con ciertas ideas innatas. Julien Freud, reconocido por su obra más famosa titulada El hombre máquina de 1748, quien enriqueció su psicología con un principio hedonista, como motivador de la mente humana. Las ideas de ambos eran características materialistas y apoyaban la innecesidad de considerar la psicología aparte.
así como basada en la experiencia sensorial. Posteriormente se encuentra Charles Bonnet, quien afirmó que es el sistema de fibras capaz de explicar funciones psicológicas de la memoria, atención y reconocimiento. Estudió los insectos y plantas y, como dato importante, él utilizó el término los mecanismos en los procesos sensoriales. A comparación de él, Helvetius no se ocupó en algún estudio dedicado a plantas o animales, sino que decía que todos los hombres nacían con las mismas capacidades, así como fortalecen la atención y se expande la percepción. Si tratamos de mencionar quién tomó un papel de suma importancia durante el sensualismo, es Pierre Cabanis. Él tenía necesidad del concepto de mente, incluso si se describe en términos de cerebro físico. Así como para los animales o nosotros los humanos, tenemos la necesidad de una mente. Sus adicciones a la psicología de Cadillac rescataron la mente, pero lo ataron a la fisiología del cerebro. Antes de llegar al positivismo de Comte, se encuentra Melanie de Virano, quien nos mencionó que el pensamiento es una entidad completa compuesta de procesos distintos. Surge, pues, posteriormente, el positivismo francés de Auguste Comte, donde se encuentran dos puntos importantes: el estudio del individuo desde una visión fisiológica y la concepción sensorial de la psicología. Después del auge de ambas corrientes, nace la tradición británica, con un periodo del siglo XVII al siglo XVIII. Como su nombre nos acerca al lugar de nacimiento de esta corriente, fue en Reino Unido, y cabe mencionar que fue durante una época de crecimiento político y económico. Gracias al control del imperio que había, fueron posibles el desarrollo de varios sectores, entre ellos de la ciencia, ya que se permitía una libertad intelectual. Se concentró primeramente en las matemáticas, tratando de aterrizar tales teorías de cálculos en la física. Con el tiempo, la concentración comenzó en el aspecto biológico y por ende comenzó la investigación, o al menos el interés en lo mental. Gracias a este interés nace el tema principal de la psicología, que fue la fe en el empirismo, una doctrina que no acepta otra fuente de conocimiento que no sea la experiencia propia. Y así se enfocan en estudios de la relación de los sentidos y las operaciones de la mente. El primero quien fue a postular este tipo de conocimiento fue Descartes, por medio de sus postulados. Thomas Hobbes, más adelante, toma esos postulados de alguna manera y comienza a describir el universo como una máquina total de materia y movimiento. El individuo era la máquina. Por otro lado, John Locke es el representante principal del empirismo. Él propone que todo el conocimiento primeramente es sensación y esta misma se reduce a movimiento. Se niega cualquier conocimiento innato, y es en donde conocemos el típico ejemplo del fuego. Si no sabes qué quema y lo tocas, obtendrás el conocimiento a raíz de tu experiencia que el fuego quema. También estipula que las sensaciones son físicas y por percepción, por lo que las unidades de la mente llamadas ideas se derivan las sensaciones por medio de una introspección. Aunque a finales de las aportaciones de John Locke menciona que la mente tiene dos funciones fundamentales que son la asociación y la reflexión. Es George Berkeley quien, en realidad, bajo su interés en la noción de la percepción mental de Locke, comienza a negar la realidad. Según Berkeley, si todo conocimiento procede de los sentimientos, la realidad solo existe tanto que la mente lo perciba. Aseveró que la única realidad son las sensaciones y las percepciones. Así que por tal conclusión es que se enfocó tanto en la ley de la asociación. La mente tiene una idea y la va asociando a más ideas que nacen de la principal. Adelante, David Hume acepta las conclusiones de Berkeley. La materia no puede ser mostrada y por ello es que niega la existencia de la mente. Se acepta que las ideas derivan de las sensaciones y claro que aceptaba la distinción de las cualidades primarias y secundarias. La mente solo aparecía en sensaciones, percepciones, ideas, emociones y deseos. Distingue entre las impresiones, que son esos pensamientos que se fundamentan en cosas que hemos experimentado a través de los sentimientos, y las ideas, que son copias de las anteriores, y su naturaleza es más ambigua y abstracta,
al no tener los límites ni los detalles de algo que se corresponde con una sensación originada por ojos, oídos, etc. Lo malo de las ideas es que, a pesar de corresponderse exactamente con la verdad, nos dicen muy poco o nada acerca de cómo es la realidad. Y a la práctica, lo que le importa es conocer el ambiente en que vivimos. Para David Hume, nuestras vidas se caracterizan por estar asentadas sobre la creencia de que conocemos ciertas características invariables acerca de la naturaleza y todo lo que nos rodea. Estas creencias nacen a partir de la exposición a varias experiencias similares. Por ejemplo, hemos aprendido que al abrir el grifo pueden pasar dos cosas: o cae líquido o no cae. Sin embargo, no puede ocurrir que salga el líquido y en vez de caer, el chorro se proyecte hacia arriba, en dirección al cielo. Esto último parece evidente, pero teniendo en cuenta las premisas anteriores, ¿qué justifica que vaya a seguir ocurriendo siempre del mismo modo? Para Hume, no hay nada que lo justifique. De la ocurrencia de muchas experiencias similares en el pasado, no se deriva lógicamente que siempre vaya a pasar eso. Este tema de mente activa comienza con Leibniz y decía que la mente no era un receptáculo pasivo de experiencias, sino una compleja entidad que transforma las sensaciones tanto por su postura como por sus funciones, así como también consta de varias categorías: unidad, ser, causa, entidad, razón y percepción. Él propone la teoría de la monadología. En Estados Unidos, gracias a la psicología alemana de Wundt, se introduce en este país. Nace el pragmatismo, teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos. El individuo hace coincidir sus deseos con la razón. William James, como primer funcionalista, abrió nuevos caminos de explotación para la psicología al publicar en 1890 su obra clásica en 2 volúmenes, Principios de Psicología. Entre sus temas incluía la sensación, la percepción, las funciones del cerebro, los hábitos, el fluir de la conciencia y el sí mismo, la atención, la memoria, el pensamiento, la emoción y finalmente la voluntad. En todas estas áreas, James fue un precursor que se anticipó a gran parte de las perspectivas psicológicas del siglo siguiente. John Dewey trabajó y analizó en algunas de sus obras más importantes aspectos como el arco reflejo, llegando a la conclusión de que la visión tradicional estructuralista que se basaba en dividirlo en fragmentos independientes, tales como la sensación, la idea y la acción, no eran capaces de explicar el fenómeno, siendo útil solo como mera descripción. Desde un punto de vista pragmático y funcional, John Dewey consideraba la necesidad de entender dicho arco como un todo, más que la simple suma de las partes. Abogaba por un enfoque moral y dinámico, en que debía tenerse en cuenta la conducta tal y como funcionaba, en vez de establecer divisiones aleatorias y el hecho de que ésta evoluciona y varía en el tiempo. Y es que, si se observa en conjunto, puede observarse el papel biológico y adaptativo de la reacción física. También se consideraba, al igual que James, en su visión del funcionamiento de las reacciones emocionales, que la conducta es la que permite dotar de significado a las sensaciones. William Dunbar fue un psicólogo que describió textos altamente influyentes y fue particularmente importante en el desarrollo de la teoría de los instintos y de la psicología social en el mundo angloparlante. Por último, tenemos a Wordsworth, quien se interesó en desarrollar una teoría unificada de la psicología basada en observaciones científicas y la posibilidad de generalizarlas. Más adelante, es completamente oficial la psicología experimental, junto con la ayuda de la creación de 3 primeras psicólogas, Mary Whitton, Christine Ladd y Margaret Floyd, donde desarrollaron principalmente la teoría motor del desarrollo. Hemos llegado al final de nuestra historia. Como nos pudimos haber percatado, la psicología ha tenido un camino largo de recorrer y el que aún le falta, puesto que al final del día sigue siendo una ciencia muy joven con muchos temas de investigación activa. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan adquirido una mejor noción de la historia de la psicología. Gracias.